tema de la asistencia. En la otra comisión, por ejemplo, no estamos controlando tanto, porque sabemos que el tema de la virtualidad, de tener que estar desde la casa, quizás sin las comodidades de decir, bueno, se trasladan a la facultad y tienen un espacio donde uno tiene cierta posibilidad de concentrarse y aislarse de todos los líos que puede haber en una casa, entonces a veces dificultan el tema de estar conectado y prestando atención en el horario de la clase. Entonces, por eso por ahí relajamos un poco el tema de la asistencia. No sé si acá hablaron otra cosa. No le pregunté a Gustavo ni a Daniel mucho eso. No, creo que no dijo nada de resistencia, profe. Claro, por eso. Sí, sí, porque más o menos se venía trabajando así, que el tema para la regularidad, que normalmente se exige una asistencia y se toma asistencia en las clases, ahora en este contexto virtual, lo manejábamos de otra forma, quizás sí, pidiéndole algunas actividades, pero no, digamos, más relajado el tema de la asistencia. Lo digo porque hay un compañero en el chat me comenta que a otro chico se le cortó la luz, bueno, no habría inconveniente, después mirará la clase grabada, eh, y bueno, cualquier duda después la preguntamos, ¿no? O sea, lo que se pierden es la posibilidad por ahí de preguntar en el momento. Después, bueno, lo otro que les quería preguntar, si quieren activar un ratito las cámaras, los micrófonos, yo le voy a activar ahora un ratito la cámara si me ven la cara, después la voy a apagar para no consumir tantos recursos y para no asustarlo porque tengo cara de dormida, mal, pero bueno, así me conocen, al menos después nos cruzamos en el supermercado y me saludan, hola profe. ¿Ya? ¿Ya soy yo? ¿Qué tal? Si ustedes quieren más o menos que los vea, pueden activar la cámara un ratito, después la apagamos para que no se nos sature tanto. Si no, como hicieron algunos, veo bien que pusieron una fotito de ustedes, por ahí está lindo verles la cara un poco, un ratito, aunque diga el nombre, digamos, de ustedes, creo que todos se comentaron más o menos con el nombre, por ahí ponerle una foto para que se vea quiénes son, está bueno. Uno me dice que entra desde el celular. Bueno, yo no sé si las clases anteriores estuvieron con Gustavo, no sé si vieron, yo les subí algunos videos con ejercicios que por ahí había resuelto para la otra comisión. No sé si a ustedes les fueron de utilidad o no, como si los miraron. Bueno, no sé. Yo no, Si no los vi, profe. no los viste. Sí, no sé si tampoco, porque a veces no llegamos a hacer todos los problemas y a lo mejor eso les puede servir para problemas que no se resolvieron durante la clase y si tienen alguna duda pueden mirarlo. Yo posiblemente de ley de Gauss les subo algunos más, porque hoy, si bien ustedes llegaron a ver algo de ley de Gauss ahora con Daniel, me comentaban unos compañeros un ratito antes de que se terminen de conectar todos, nos quedó el tema, creo que había quedado un problema de la clase pasada y aparte nos quedó dipolos eléctricos que no lo vieron con él. Entonces, lo que vamos a hacer es arrancar con eso y después, si nos queda tiempo, ver algo de ley de Gauss. Si no nos quedara tiempo, igual yo les voy a subir un par de videos como para que ustedes miren. Están un poco lentos, se ve porque un problema dura como 40 minutos. Les recomiendo mirarlo en velocidad 1,5 porque sé que soy aburrida. Medio lento a lo mío. Pero así la clase que viene hacemos los que nos quedan y terminamos con ley de Gauss la semana que viene. ¿Sí? Terminaríamos la idea la semana que viene para empezar potencial eléctrico la otra. ¿Sí? O sea que si hoy no llegáramos a ver esos problemas, les voy a dejar de tarea que miren esos videos. ¿Estamos? Ok, perfecto. No es que Ok. no puedan hacer la práctica o no puedan estar la semana que viene sin haberlos visto. Es por si quieren hacer todos o si quieren ir adelantando, si los quieren ir haciendo ustedes, capaz que les conviene mirarlo. Capaz que les conviene intentarlo primero y después mirarlo, o sea,
Eso manéjenlo ustedes, pero digo, esos problemas que yo les voy a subir en video no los vamos a hacer la clase que viene. Ese sería el resumen. ¿Estamos? Bueno, apago la cámara, apaguen si quieren ustedes y arrancamos la clase. Y ahora les comparto pantalla. Les había quedado entonces de la clase pasada el problema 15. ¿Arrancamos por ahí? Dale, profe. Sí, yo en ese tenía una duda. Bueno. Ahí comparto el pizarrón. Díganme ustedes si lo ven. Sí, se ve. Se ve. Bueno. Y ahora voy a empezar a grabar. Como les digo, si ustedes quieren grabar, no hay problema. Bueno. El problema 15, a ver, decía así. Se proyectan protones con rapidez inicial V0 igual a 9,55 kilómetros por segundo. En una región donde existe un campo eléctrico uniforme E de 720 newtons. Profe, disculpe Sí. que la interrumpa, pero se ve todo blanco, ¿no? Ah, sí, porque el tema es así. Ese es el pizarrón. Y yo el problema lo tengo en otra página. Si querés te comparto la otra y después comparto el pizarrón. No, o sea, yo, si no ponga el enunciado en el chat, yo para leerlo. El enunciado es el de la práctica. ¿No tienen la práctica para leerlo ustedes? Ah, listo, no Yo dije estoy nada. leyendo de la práctica en realidad en mi papel. Pero ahora iba a anotar los datos importantes. Lo que pasa es que necesito volver a leerlo porque no lo sé de memoria, digamos. Pero ahora los voy anotando y voy a ir escribiendo. Lo que pasa es que para ponérselos acá, yo lo que me olvidé, lo podría haber puesto, pero lo tenía que guardar como imagen primero. Ahí va. Creo que si lo guardo así, ahora lo puedo importar. No sé, porque lo que pasa es que estoy usando varios pizarrones distintos y es como que me olvido qué era lo que podía hacer en cada uno y cómo era que lo hacía. En este... No, puedo poner el texto, pero no me deja importar la imagen. No, vamos a hacer eso que te digo. Lo leo y ustedes lo lean de su computador. El problema es así, decíamos. El problema 15 es el que estamos viendo. Se proyectan protones con rapidez inicial V0 9,55 kilómetros por segundo en una región donde existe un campo eléctrico uniforme E de 720 newtons sobre coulombios, en el sentido indicado en la figura. Los protones deben alcanzar un objetivo que se encuentra a una distancia de 1,27 milímetros del punto por donde los protones atraviesan el plano y entran en el campo. Determinar, nos pide, A, los ángulos de proyección θ y B, el tiempo de vuelo para cada una de esas trayectorias. ¿Sí? Entonces, decíamos, estamos con el problema 15. Problema 15, esto estamos con la práctica 1. Y el dibujito, vamos a ver si me sale algo parecido al dibujo. Acá tienen el plano, que les dibujan ahí. Tienen en ese plano un campo eléctrico que es perpendicular, que es uniforme, me dice, ¿sí? Y fíjense que ese campo eléctrico tiene la dirección esa, hacia abajo. Los protones, cada protón,
va a ir entrando en esta región, va a haber un haz de protones, ¿sí? Pero cada uno de ellos va a tener esta dirección. Va a ingresar en un punto con una cierta velocidad v sub 0, ¿sí? Es un vector velocidad inicial v0, que ahí les marca que forma un ángulo θ con la horizontal, y eso va a hacer que describa una cierta trayectoria y termine entrando en ese punto que lo llamo objetivo. Esa distancia que hay desde el punto que entra en ese plano hasta el objetivo, esa distancia es lo que me dice que es 1,27 milímetros. ¿Sí? Bueno, lo que me pregunta el problema es cuál tiene que ser ese ángulo θ para que llegue a este punto, ¿sí? Dado, ¿qué cosa? Dado los datos del problema, dado que me dice que V0 en módulo es 9,55 kilómetros por segundo. Eso lo podríamos convertir a metros por segundo. ¿Cómo hacemos? Multiplicamos por 1000, ¿no es cierto? 9.550 metros por segundo. Después me dice que el campo eléctrico E tiene un módulo de 720 newtons sobre coulombios. Y me dice esa distancia D es 1,27 milímetros, también la podemos escribir en metros como 1,27 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? ¿Se ve bien ahora? Ya ahí estuve escribiendo, no sé si... Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosa, si ven que la letra o algo no se ve, me van diciendo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este problema? Fíjense, lo que vamos a tener es protones, o sea, vamos a tener cargas donde hay un campo eléctrico, ¿sí? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de ese protón en un punto cualquiera, apenas ingresa en esta región con campo eléctrico, ¿qué es lo que voy a encontrar para ese protón? Una fuerza eléctrica. Una fuerza eléctrica, ¿sí? Que la va a hacer, va a estar dada por ese campo eléctrico, ¿sí? La fuerza eléctrica va a ser Q por el campo eléctrico. Como esta Q es positiva, porque es un protón, vamos a anotarlo también en los datos, a eso, tengo Q que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Son protones. Entonces voy a tener esa fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica es la que me va a dar, si aplican segunda ley de Newton, es la única fuerza, porque el peso ya habíamos visto que lo íbamos a despreciar respecto a la fuerza eléctrica. Voy a poder decir que la fuerza eléctrica es masa por aceleración, ¿sí? Esta es la masa del protón y esta es la aceleración del protón, ¿sí? Que va a tener una aceleración, ¿no es cierto? Entonces hacia abajo. Entonces puedo decir que Q por E es masa por aceleración del protón, de donde como conozco la carga, conozco el campo eléctrico, conozco la masa del protón, puedo sacar cuánto vale la aceleración del protón, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Y podemos decir entonces que la aceleración del protón es Q por E sobre la masa del protón. Bueno, acá le había puesto MP, y esto también le había puesto aceleración del protón. Y la masa del protón también la conocemos, dijimos, no la anoté acá, pero la masa del protón era 1,67 algo así, por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿No? Bueno, entonces hacemos esa cuentita. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. El campo eléctrico son 720 newton sobre coulombios y la masa 1,67 por 10 a la menos 27
kilogramos. Fíjense que estos coulombios, se me van a ir con estos coulombios, me van a quedar en unidades de newton sobre kilogramos, o sea que las unidades de esta aceleración me están quedando en metros sobre segundos cuadrados, lo cual es correcto, ¿sí? Y si hacen esa cuentita, ¿cuánto les da la aceleración? ¿6,9 por 10 a la 10? 6,9 por 10 a la 10. Sí. Bien. Entonces tengo la aceleración. Ahora, fíjense, ahora tengo un problema donde tengo una partícula que ingresa con una cierta velocidad v0, que forma un ángulo θ con la horizontal, y una aceleración que es hacia abajo. Y la velocidad de esa es como que apunta hacia arriba en diagonal, formando un ángulo θ. Entonces, si yo quiero ver el tiempo de vuelo y ver el ángulo θ, ahora lo que tengo es un problema de los de física 1, un tiro parabólico, ¿sí? Entonces lo que me conviene hacer ahora es fijar un sistema de coordenadas, x, y, y resolver ese problema. Para poder, digamos, tengo que fijar el sistema para poder ver cuáles son las componentes, ver qué es positivo, qué es negativo y demás. Entonces elijo el sistema, elijo un eje, por ejemplo, puedo elegir el eje Y hacia arriba, bueno, ahí lo estoy eligiendo mal. Puedo elegir el eje Y hacia arriba, el eje X lo puedo elegir de manera que el origen sea el punto donde los protones ingresan a esa región, y y la dirección sea tal que pase en el punto donde los protones vuelven a entrar al plano. Entonces digo, este es mi eje X, este es mi eje Y, ¿sí? En esas condiciones, para esos ejes, ¿qué es lo que vamos a decir? Las componentes de B0 para este sistema de referencia son: la componente X va a ser de 0 por el coseno del ángulo θ, y la componente Y va a ser B0 por el seno del ángulo θ, ¿sí? Las dos, fíjense que son positivas, porque B0X apunta en el sentido de las X positivos y B0Y en el sentido de las Y positivas, ¿sí? En cambio, la aceleración, si quieren AP como vector, la aceleración de ese protón va a ser, la componente X va a ser 0 y la componente Y va a ser negativa, va a ser esos menos 6,9 por 10 a la 10, todo esto en metros sobre segundo cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, paso a la otra hoja. Entonces lo que tengo es un problema donde puedo escribir las ecuaciones de movimiento, x de t e y de t. Dijimos, en x voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme y en y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces en x simplemente lo que tengo es la componente x de la velocidad por el tiempo, porque partía de posición 0 y no está acelerado. Y en y tengo la componente y de la velocidad por el tiempo. Y si se fijan, también partía de y igual a 0 y la aceleración era negativa. Entonces acá le tengo que poner menos 1/2 de AP por t al cuadrado, ¿sí? Este menos, o digamos, o es este menos del 6,9. La cuestión es que me va a quedar digamos, este menos
es el mismo que este menos que estoy poniendo acá, ¿sí? No lo pongan 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? En el punto que estoy buscando. Estoy buscando que y valga 0, el tiempo en el que y vale 0 y que x vale 1,27 milímetros, ¿sí? O sea, lo que me pide que yo determine es cuál es el ángulo θ para que justo aterrice a 1,27 milímetros, ¿sí? Entonces yo digo, entonces, el ángulo θ es tal que si x en un cierto t vale 1,27 milímetros, o sea, 1,27 por 10 a la menos 3 metros, y de t es igual a 0, y en ese valor de t es igual a 0, ¿sí? Yo tengo que encontrar quién es ese t también. ¿Quién es ese t y quién es ese θ? Que son las dos preguntas que me hace el problema. Bueno, entonces, igualo y de t a 0, digo, y de t igual a 0, ¿eso qué implica? Que 0 es igual a B0 seno de θ por t menos 1/2 de AP por t al cuadrado. Entonces, fíjense que en estos dos términos tengo t, lo puedo sacar de factor de AP, un pasito más, B0 seno de θ por t. ¿Me siguen escuchando? Porque me dice que la conexión es inestable. Sí, medio que se había cortado antes. No sé qué había dicho antes. Sí, igual se escucha está bien diciendo ahora. que la conexión es inestable, no sé. Bueno, ahí simplifico esta t con esta t y despejo t de acá. La puedo despejar t de ahí, pero sigo sin conocer quién es θ. O sea, podría decir que t es 2 veces B0 seno de θ sobre AP. Pero acá todavía no conozco θ, o sea que esto todavía sigue siendo un incógnito. Lo que sé es que para cuando pasa esto, simultáneamente x en ese valor de t es igual a 1,27 milímetros. Eso es igual a B0 coseno de θ por t. Entonces pueden despejar, si quieren, t de acá también. O sea, pueden decir que t es... Bueno, esto creo que lo había llamado d, para no trabajar con letras, para no trabajar con números. T es, ahí escribí al revés. Vamos a llamarlo d. Entonces t es d sobre b0 b0 seno de θ. Entonces pueden igualar esos ¿No es dos. coseno, profe? Sí, coseno, tenés razón. Gracias. B0 coseno de θ. Buen Pueden día. igualar estos dos y de ahí sacarían quién es el ángulo. ¿Sí? Cualquier método de resolución de dos ecuaciones les sirve, siempre que tengan en cuenta que son un sistema de ecuaciones no lineales este, ¿no? O sea, las variables no están sumadas. O sea que si ustedes dicen 2 B0 seno de θ sobre AP es igual a, vuelvo a la página anterior porque no me acuerdo, D sobre B0 coseno de θ. Lo que quiero despejar es θ de acá. Entonces, ¿qué hago? Paso este coseno para allá, me queda 2B0 cuadrado
seno de tita, coseno de tita es D por AP. Entonces, ahí hago uso de la relación trigonométrica que me dice que 2 veces el seno por el coseno es igual al seno del doble del ángulo, ¿sí? Con lo cual, el seno de 2 tita es igual a ¿qué cosa? A D por AP sobre D0 cuadrado, ¿sí? D lo teníamos, era 1,27 por 10 a la menos 3 metros. AP lo teníamos, que era ese valor que habían calculado recién, me dijeron, creo que 6,9 por 10 a la menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, si no recuerdo mal, 6,9 por 10 a la 10 metros sobre segundos al cuadrado, y B0 cuadrado, ahí estoy hablando del módulo, que ya no me acuerdo cuánto era, 9.550 metros sobre segundos, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Fíjense que por lo menos me va a quedar adimensional, porque arriba tengo, en el numerador tengo metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y en el denominador tengo estos metros sobre segundos, pero van a estar elevados al cuadrado, al igual que este número. Entonces, si hacen esa cuentita, van a tener el resultado del seno de 2 tita. Si después hacen... ¿Cuánto? 9,6 por 10 a la menos 21, ¿así? Pero, profe, el 6,9 era por 10 a la 10, no a la menos 10. Ah, por 10 a la 10. Ah, mira. Yo lo copié mal. Sí, lo copié mal. Bien. Con razón, sí me sonaba como que el ángulo nos iba a quedar demasiado chico. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? 10 a la 1, 9,6. 0,96. Ay, qué bueno, sí. No podía darte 9,6. Sí. Ahora sí. 0,96. Entonces, el seno de 2 tita me da 0,96. Eso quiere decir que 2 tita, ¿cuánto vale? 36 grados vale tita, porque ya despejado, digamos. Ah, bueno, ya lo despejás y decís que tita vale, vos sacás tita igual a 36 grados y pico, ¿no? Tengan en cuenta que cuando ustedes hacen un tiro parabólico, si ustedes tienen un ángulo de acá de 45 grados, ¿se acuerdan que tenían el alcance máximo? Porque estamos llegando a la misma altura de la que despegamos, ¿no? Pero si ustedes salen con un ángulo más chiquito, ahí, y caen en este punto, después van a tener un ángulo que es el complementario de este, donde van a hacer este recorrido y van a caer en el mismo lugar, ¿sí? Entonces tienen que buscar los dos ángulos. Uno es este, y el otro va a ser el complementario de este, ¿sí? ¿Digo bien el complementario o no? Sí, que sería 54. No, estoy pensando si es el complementario o es el suplementario lo que tengo que buscar. Para que el seno de 2 tita, claro, que el seno de 2 tita me dé lo mismo, en realidad. Lo que estoy buscando es No, el sería seno el complementario, porque si no el suplementario El- te daría 144 y sería tirando para atrás, digamos. Yo, digamos, busco cuáles son los ángulos cuyo seno de 2 tita me dé lo mismo, ¿sí? Entonces digo, suponete que este sea el seno. Me va a dar lo mismo en este valor y en este valor. Es el suplementario de 2 tita. O sea, para tita es el complementario, ¿está bien? Okay. Profe, no entiendo cómo despejó el valor de tita de ahí. Con la función que te da la calculadora. O sea, decís, 2 tita es, y haces, creo que, y seno, o sea, acá completarías, y seno de 0,96, según la calculadora, ¿no?
Y eso te da el valor, te va a dar el doble que esto, ¿no? Te va a Ah, dar claro, y ahí lo dividís por 2. algo, y después lo dividís por 2. Ah, bien. ¿Sí? Lo que decía era que tengan presente que el seno, bueno, es una función periódica. Entonces, lo que decíamos recién, cuando vos haces, si esta fuera, estoy buscando con qué escribir, suponete que esto es el seno de 2 θ, ¿no? El seno de 2 θ te va a dar 0,96 en 2 ángulos. Eso es 0,96. Te da en un ángulo por acá, que son esos 36, perdón, si estoy en 2 θ, esto es 72 grados, y en otro ángulo por acá, ¿sí? Que es, no lo tengo calculado, pero tiene que hacer 180 menos 72, te da 108 grados, más o menos. ¿Sí? En esos dos ángulos, el seno te da, verifíquenlo por las dudas, que no sea cosa que te esté diciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, ahí medio. El seno de 108 el seno más o menos de 108 te da 0, o no, 107 te da algo como 0,96, 109. ¿Sí? 32. Ah, porque no. Ahí está. El seno de 72 les da 0,96 y el seno de 108 también les da algo como 0,96. Sí. Bueno, tienen esos dos ángulos. De este ángulo sacan un valor de θ, que va a ser 36 grados, eso que ponemos acá, y de este otro ángulo tienen otro valor de θ, que es algo como 54 grados, ¿puede ser? Algo así. 54, 53, algo, ¿no? Sí, 54. Un poquito menos porque en verdad Tita era 36,57. Por eso, pero cuando lo aproximamos más o menos te da 54 o 53. Sí, 54. 54, bueno. Tienen esos dos ángulos. Y lo que decíamos es que estos dos ángulos corresponden a cuando uno hace un tiro parabólico. Un caso, cuando uno hace un tiro con un ángulo menor que 45 e impacta en determinado punto, este serían los 36 grados, y el otro caso es que uno hace un tiro con un ángulo mayor a los 45, pero termina impactando en ese mismo punto. ¿Sí? Mis parábolas están horribles, pero la idea sería esa. ¿Estamos? Esos serían los dos ángulos. Una vez que ustedes tienen los ángulos, antes de que se me quede sin batería, una vez que tienen los ángulos pueden calcular el tiempo de vuelo que me dicen. Me pedía el tiempo de vuelo, fíjense que con cualquiera de las dos ecuaciones, teniendo los ángulos, pueden calcular cuánto vale t. ¿Sí? Pueden decir, la más fácil a lo mejor es esta, t es d sobre b0 coseno de θ. Entonces dicen, t es igual a d sobre b0 coseno de θ. Entonces van a tener dos posibles tiempos de vuelo. Uno, un t1 para d sobre b0 coseno de 36. Ustedes acá usan el ángulo que les dio, el θ1 que les dio exacto, no aproxime. Y sacan un valor y tienen otro T2 para D sobre B seno coseno de, B0 coseno de los 54 grados, o sea, acá ustedes usarían el valor de θ2 que les dio y sacan otro valor. Y esos serían los resultados. Dice, el tiempo de vuelo para cada una de las trayectorias serían esos los dos tiempos de vuelo. ¿Estaría? Si quieren, si alguno sacó los resultados, si quieren los anoto acá. No sé si los tienen. ¿Podría mostrar de nuevo los valores de D y de E sub 0, profe? Sí. D era 1,27 por 10 a la menos 3. ¿Te los anoto?
eran datos del problema, 1,27 por 10 a la menos 3 metros, y B sub 0 era 9,55 kilómetros por segundo, o sea, 9.550 metros por segundo. ¿Sí? ¿Estaría ahí? El de arriba me Sí, dio profe. 1,66 por 10 a la menos 7, profe. ¿Cuánto? 1,66 Por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 segundos. Sí, ¿Y el sin de abajo? redondear el Sí, sí, más o menos. ¿Y el de abajo? 2,26 por 10 a la menos 7. Bueno, lógicamente este tiene mayor tiempo de vuelo porque, digamos, tiene en el recorrido parabólico es el que hace más, sube más, entonces tiene más tiempo de subida y más tiempo de bajada, ¿sí? Con la misma velocidad inicial de módulo. ¿Estamos? Bueno, este problema creo que con este cerramos esta práctica. Vamos a pasar ahora. A ver, yo tenía... Bueno. No, porque estaba viendo el... Ustedes de la parte de dipolos no lo vieron con... No vieron No, nada. no, todavía no. Bueno, eso es lo que me dijo que teníamos que ver hoy. Ahí ya cerramos la práctica anterior y vemos la parte de dipolos. Ahora les voy a compartir, dejar de compartir esto y les voy a compartir el apuntecito de dipolos, así hablamos sobre eso. Y después volvemos acá. A ver. Después apunte lo subís, profe, al Carrum. El apunte creo que lo tienen ustedes. Es el que subió... Ah, sí, el que subió el profe, entonces sí. Sí. Por lo que pasa es que por ahí si están mirando acá la compu, a lo mejor les queda más cómodo que... y aparte les quería hacer un... A ver. Acá. Les quería hacer una pequeña corrección de una letrita que está mal. No sé si, creo que voy a poder... No sé. No puedo. No. A ver. Voy de nuevo, ¿no? No, les voy a compartir esto. Esto voy a compartir. Ahora, acá. Lo copié en el Paint para poder hacerle un pequeño cambio. Bueno,
Vamos a ver entonces lo que es dipolo en un campo eléctrico. Esperen que vuelvo a grabar porque había dejado de grabar. Bien, acá estamos. Dice dipolo en un campo eléctrico. Consideramos un dipolo, ¿saben lo que es un dipolo? Nosotros cuando hablamos de dipolo vamos a estar hablando de dos cargas, ¿sí? Vamos a pensar una carga positiva, y una carga positiva acá, que va a tener cierto valor más Q, ¿sí? Y después vamos a tener una carga negativa del mismo valor, digamos, pero negativo. O sea, sí o sí vamos a estar hablando de dos cargas que tienen el mismo valor, una es positiva, una más Q y la otra menos Q. No pueden tener distinto valor, ¿sí? No puedo tener acá más 2Q y acá menos Q. Las dos el mismo valor, pero una positiva y otra negativa. Y separadas cierta distancia, ¿sí? Eso es lo que conforma un dipolo. Un dipolo serían entonces dos cargas de igual magnitud, pero de sentido opuesto, y que están separadas a cierta distancia. Entonces, en un dipolo, como tengo dos cargas, y las voy a considerar un dipolo ahora en un campo eléctrico, ¿sí? Si yo considero que el campo eléctrico es uniforme, uniforme quiere decir que en todo el espacio es el mismo, ¿sí? Ven que acá las líneas de campo están todas equiespaciadas y son todas, no sé, del mismo grosor. Entonces eso me está indicando que este campo eléctrico E, que me dibujan acá, E, es uniforme, ¿sí? El campo E es uniforme. Entonces, como hay un campo eléctrico y tengo cargas, va a aparecer una fuerza sobre cada una de las cargas. Para la carga positiva, ¿se acuerdan que una fuerza era de la forma Q por el campo eléctrico? Entonces, si la carga Q es positiva, la fuerza eléctrica tiene el mismo sentido que el campo, y si la carga es negativa, la fuerza tiene sentido opuesto. Entonces, fíjense, en la carga más Q, la fuerza eléctrica está apuntando hacia la derecha, porque si se fijan, el campo es lo que está apuntando todo hacia la derecha, ¿sí? En la carga menos Q, ven que la fuerza la dibujaron hacia la izquierda, porque al ser negativa, tiene sentido opuesto que el campo. ¿Sí? Hasta ahí vienen. Entonces, lo que les decía que hay que hacer acá un pequeño agregado es que dice, como el campo eléctrico es uniforme, la fuerza más Q por L, no, acá es más Q por E sobre la carga positiva, y la fuerza menos Q por E sobre la carga negativa, dan como resultado una fuerza neta nula sobre el dipolo, ¿sí? O sea que si yo pienso en el dipolo como una única cosa, suman las fuerzas, dicen las fuerzas sobre el dipolo, ¿qué tienen que sumar? La fuerza sobre la carga más Q, más la fuerza sobre la carga menos Q, o sea que tienen Q por E por un lado, menos Q por E por el otro, eso les da 0, ¿sí? ¿Estamos? Acá, bueno, quizás mi notación debería haber usado es más Q y esta menos Q. Estábamos hablando de Q positivo, de Q mayúsculo, ¿sí? Entonces las fuerzas sobre el dipolo me dan 0. Pero, ¿qué es lo que notan ustedes? Notan que en la orientación en la ubicación que tiene este dipolo, fíjense que esto, no sé si lo ven inmediatamente o no, pero es como que esto tiende a rotar. ¿Se acuerdan de algo de física 1, de cuplas y eso? El momento de torsión. Sí, te quedaría un torque. Claro, hay un torque, ¿sí? O sea, como estas fuerzas no están aplicadas sobre el mismo punto, están aplicadas sobre distinto punto, eso
es como que tiende a girar. ¿Hacia dónde está tendiendo a girar eso? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Sentido horario. Horario. Sentido horario, perfecto, ¿sí? Bien. Entonces fíjense que abajo lo que dice va a haber un momento de torsión, ¿sí? Lo que estábamos hablando, sobre el dipolo. ¿Cómo calcula el momento de tensión sobre el dipolo? El momento de torsión en general era R, esta cruz, no sé si la veían así en física 1, en cálculo, qué símbolo usaron, pero para nosotros acá vamos a estar hablando de un producto vectorial, ahí, ¿sí? R, vectorial la fuerza, ¿sí? R era el brazo de palanca de la fuerza, ¿sí? Y el módulo de ese momento de torsión, esto lo estamos hablando en general, ¿sí? No en este problema, todavía no lo aplicamos a este problema. En forma genérica es R vectorial la fuerza, el módulo es R por F por el seno de tita, donde ese ángulo tita es el ángulo que forman los vectores R y F, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, bajo un poquito. Fíjense que lo primero que dijo, que yo como que lo pasé por alto, dice, consideremos un dipolo de momento dipolar P igual a Q por L. Esa es una definición. Vamos a definir para un dipolo lo que se llama momento dipolar. Lo que está acá, el momento dipolar P igual a Q por L. Y acá lo dibuja, va a ser un vector, SP, que va a ir de la carga negativa a la carga positiva, ¿sí? SP. Va a ser ese vector, el vector momento dipolar. P, entonces dice que P es Q por L. Q siempre se va a tomar positivo, ¿sí? Porque acá estoy hablando del módulo de ese momento, de ese vector momento dipolar, y el vector momento dipolar va de la menos, de la carga negativa a la carga positiva, ¿sí? Bien. Es una definición. Que digamos es como que sirve para los cálculos que siguen. Sirve para mejorar la notación, nada más. Entonces ahora lo que va a hacer, en el problema lo que vamos a hacer es calcular el momento de torsión sobre este dipolo, ¿sí? Dada el momento de torsión que le hace el campo eléctrico. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el dipolo? Tenemos un dipolo, en este caso, tiene esta orientación tita. Como está esta fuerza más Q por E sobre la carga positiva y esta fuerza menos Q por E sobre la carga negativa, y está este campo eléctrico actuando, entonces, ¿qué va a pasar con este dipolo? Esas fuerzas, ustedes me dijeron, generan un momento de torsión. O sea que el dipolo va a tender a girar cuando yo lo pongo en esta orientación, y va a tender a girar, como decíamos, en el sentido horario. O sea que lo que va a tender a hacer, fíjense, el vector P, como lo definimos, va a tender a que el vector SP quede alineado con el campo eléctrico, ¿sí? Si no hay nada que me lo impida, ese dipolito va a terminar alineado con el campo eléctrico, ¿sí? O sea, va a terminar la carga negativa acá, la carga positiva acá, y el vector momento dipolar apuntando de izquierda a derecha. Entonces, lo que yo voy a calcular ahora es cuál es el momento de torsión para ese dipolo, ¿sí? Considerando estas fuerzas. Entonces, voy a calcular el momento de torsión del dipolo con respecto al punto medio, ¿sí? Al punto medio lo busco entre el punto medio entre la carga menos Q y Q, va a estar acá en la mitad, y calculo el momento de torsión con respecto a ese punto O, ¿sí? El momento de torsión, recuerden que siempre es respecto a un punto. Entonces, como decíamos, esto es R por F por el seno del ángulo. Entonces,
como estoy con respecto al punto medio, R vale L sobre 2. La fuerza dijimos que era Q por E, y el ángulo es seno de tita, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Fíjense que si estoy pensando en en el que está arriba, tengo el vector R en la carga más Q, digo la que tengo arriba, el vector R es este que está acá, que tiene módulo L sobre 2, la fuerza es Q por E, y el ángulo tita, proyecto este vector para acá, el ángulo tita es este que se ve ahí, que estoy marcando ahí, ¿sí? Ese sería el ángulo tita. Cuando miran la carga menos Q, la fuerza esta, vamos a ponerle F2 y este F1, cuando miran la fuerza F2, el vector R es este que está acá, ¿sí? Tienen también módulo L sobre 2, porque lo estaba calculando respecto al punto medio. La fuerza también va a ser Q por E, porque estoy poniendo el módulo acá, ¿sí? Acá estoy hablando del módulo, ¿sí? De este. Entonces, no me importa que esta era menos Q por E, yo pongo el módulo, que es Q por E. Y después considero el seno del ángulo tita. El seno del ángulo tita va a ser este, y si se fijan, es el mismo que está acá arriba. ¿Cómo lo pueden ver? Y son dos paralelas, acá, cortadas por una transversal, y esto sería lo que nosotros llamaríamos alternos externos, ¿no? En matemática. Esos dos ángulos tita son iguales. Y el signo este más, que es otra cosa que a veces puede llegar a crear cierta discusión, es porque los dos me están haciendo girar el dipolo en la misma, digamos, en el mismo sentido. ¿Sí? Los dos, fíjense que se hacen con regla de la mano derecha. Bueno, si quieren les activo la cámara, pero igual no se nota mucho. Ustedes pongan la mano sobre R, ciérranla para el lado de F y les dan los dos entrantes. Entonces por eso va un signo más. ¿Sí? Entonces, suman, tienen L sobre 2 seno de tita por Q por E, más L sobre 2 seno de tita por Q por E, les da 2L sobre 2 seno de tita por Q por E, que es lo que pusieron acá, ¿no? 2L sobre 2 es L. Seno de tita por Q por E, nada más que está reacomodado. ¿Hasta ahí lo siguen a la cuenta? Y les recuerda acá, dice, bueno, donde Q por L es P, es el módulo del momento dipolar. O sea que si quisieran, ese tau lo podrían escribir como P por E por el seno de tita. Es otra forma que lo pueden ver escrito. Ah, es lo que tienen ahí escrito abajo. Si lo escriben así, P por E por el seno de tita, dice, bueno, si lo escribís de esta forma, si este es el módulo, fíjate que lo podemos escribir entonces como P vectorial E. Fíjense que P vectorial E les da de nuevo en sentido entrante. Entonces, es válido también escribirlo como P por E, P vectorial E. ¿Sí? O sea que, para el caso que tengan un dipolo en un campo eléctrico, el momento de torsión lo pueden escribir como, o el torque, como P, el momento dipolar, vectorial E. Acá en el libro les hace la salvedad de que presten atención que este P no es el momento lineal de ninguna partícula en movimiento, no es una presión, digamos, volvemos a usar la letra P para otra cosa. En este caso, momento dipolar, como que hay que interpretarla dentro del contexto que estemos trabajando. Bueno, el apunte sigue diciendo, produce un efecto, trata de girar el dipolo de manera que el momento dipolar P se alinee con el campo eléctrico E, que era lo que habíamos estado viendo. Y después dice esto, cuando un dipolo cambia de dirección en un campo eléctrico, el par de torsión del campo eléctrico ejerce trabajo sobre él.
con el cambio correspondiente en su energía potencial. Y eso nos va a interesar a nosotros, ver cuál es el trabajo que realiza y cuál es el cambio de energía potencial. Entonces, bueno, para calcular el trabajo, dice lo que tenemos que hacer es integrar tau diferencial tita desde el ángulo que parte hasta el ángulo que llega, donde ese tau es menos P por E por el seno de tita. Ese signo menos va a provenir de qué hecho. Del hecho, tengo un dibujo ya espantoso, bueno. Pero del hecho en que si ustedes tienen, a ver, creo que en el libro lo mostraba más lindo al dibujo. Ahora, si lo encuentro, se los comparto. Ah, no. Ya creo que lo vi en el otro apunte. Ahora les comparto, creo que tengo un dibujito donde se ve más lindo el tema ese del signo, que por ahí también... acá. Ahora les comparto eso. Acá. En este apuntecito se ve mejor. Si ustedes tienen el P, ¿sí? El momento dipolar, y el campo eléctrico E horizontal como lo teníamos antes. Si ustedes, el momento dipolar en esta dirección y el campo eléctrico en esta dirección tiende a girar en sentido horario, como veíamos en el caso de recién. O sea que el delta tita estaríamos moviéndolo en el sentido horario. ¿Sí? Pero fíjense que el tita avanza, aumenta en sentido antihorario. O sea, si yo estoy considerando un tita 1 y un tita 2, ¿sí? El tita 1 es más grande que el tita 2. Entonces ese tau y ese delta tita tienen signos contrarios y lo tienen que tener en cuenta en algún lado. En este caso, en el apunte que estamos trabajando, lo tuvo en cuenta. Ahí les vuelvo a compartir. Lo tuvieron en cuenta acá, lo pusieron en el tau, pero digamos, en algún lugar ustedes tienen que poner un signo menos, acá cuando calculan este trabajo, ¿sí? O en el tau o en el delta tita. No es que esto sea un módulo negativo, sino que lo que tienen en cuenta es que el torque y el delta tita tienen, cuando uno crece, el otro decrece, ¿sí? Que es lo que me dice acá. El signo negativo es porque la dirección de tau es opuesta a la que se incrementa tita. Bueno, entonces calcula esa integral, menos P por E es constante con respecto a tita, calculo la integral de tita y le queda que el trabajo es menos P por E coseno de tita menos coseno de tita 0, ¿sí? Luego, lo que hace es relacionar el trabajo con la energía potencial. Recuerden que el trabajo era menos delta U, menos la diferencia de energía potencial. Entonces dice, bueno, entonces el trabajo W, que era esto que nos había quedado acá, P por E por el coseno de tita menos coseno de tita 0. Sí, acá lo que hace de acá a acá es decir, bueno, entonces delta U es menos el trabajo. Delta U es U menos U sub 0 y menos el trabajo es menos P por E coseno de tita menos coseno de tita 0.
Básicamente lo que vamos a estar usando en los problemas son estas relaciones, ¿sí? Ahora se las recuerdo. Una es cuál es el cambio de energía potencial, nos van a estar preguntando. Otra pregunta que nos van a hacer es cuál es el momento de torsión, posiblemente usemos esta o cualquiera, o esta que está acá, digamos, alguna de estas. Y nos van a preguntar seguramente cuál es la fuerza neta, por ejemplo, que actúa sobre un dipolo, siempre va a ser una fuerza neta nula, que es un dipolo, y no sé si alguna otra cosita más, pero digamos, básicamente hay que tener en cuenta eso, recordar fuerza neta nula, cuál es el momento de torsión y cuál es el cambio de energía potencial o el trabajo que se hace, ¿sí? Bueno, abro entonces ahora el otro archivito donde vamos a tener el problema. ¿Hasta ahí está? Sí, profe, sí. Bueno, entonces acá en la parte que sigue dice la energía potencial siempre se establece respecto a un sistema de referencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién yo había escrito U menos U sub 0 igual a menos P por E coseno de tita menos coseno de tita 0, ¿sí? Entonces el sistema de referencia lo que implica es decir cuál es, en dónde elijo que la energía potencial valga 0. Entonces dice, vamos a elegir la referencia U sub 0 igual a 0 cuando el momento dipolar P es perpendicular al campo eléctrico. Acá nos hace el dibujito, ¿sí? O sea, si tita 0, este ángulo vale 90 grados, como acá, voy a decir que U sub 0 es 0. En este caso, si U sub 0 igual a 0, si tita 0 igual a 90 grados, fíjense que como nos queda que el coseno de tita este va a valer 0 y U sub 0 va a valer 0, nos queda directamente U igual menos P por E coseno de tita, que es lo que nos explica acá. Y P por E por el coseno de tita es P escalar E. Ese puntito que está ahí es un producto escalar. Entonces tienen menos P escalar E. Esto es práctico porque para recordar fórmulas, a lo mejor es más fácil acordarse de P escalar E, P vectorial E, digamos, que acordarse de los senos, los cosenos. Ustedes usan como quieran, ¿sí? Bueno, y acá hay un problemita, que lo tienen resuelto, lo vamos a ir mirando, o si quieren lo resolvemos aparte. Nos dice, bueno, estos problemas de momento dipolar que van a ver son típicos, por ejemplo, de una molécula de agua en un campo eléctrico, son típicos de antenas, digamos, de todas esas cosas. Donde voy a tener la molécula de agua o cualquier otra molécula, digamos, que se polarice en presencia de un campo eléctrico y las cargas, me quedan las cargas positivas y las cargas negativas separadas por una cierta distancia, y eso va a generar que se produzca un dipolo, y ese dipolo en presencia de ese campo eléctrico va a tender a alinearse. Entonces, en este problema nos dice, el momento dipolar de la molécula de agua es 6,1 por 10 a la menos 30 centímetros. Fíjense que el momento dipolar, ¿sí? Centímetros, coulomb metro, estoy diciendo cualquier cosa. Fíjense que el momento dipolar era P, dijimos, igual a Q por D, ¿sí? Entonces las unidades de ese momento dipolar van a ser coulombios, unidades de carga, por unidad de distancia, metros. En este caso, como dato, nos dice que es 6,1 por 10 a la menos 30 coulombios por metro, ¿sí? Es bastante chiquito porque la molécula de agua ya es chiquita, ¿sí? Entonces las dimensiones, esta D y la carga Q son todos chiquitos, entonces nos da un número muy pequeño. Dice, se coloca una molécula de agua en un campo eléctrico uniforme de magnitud
2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces me está diciendo que es 2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Entonces dice, ¿cuál es la magnitud del momento de torsión máximo que puede ejercer el campo sobre la molécula? Entonces, antes de mirar el resultado, ¿no? Yo estoy pensando en el momento de torsión, tau, ¿sí? Y tengo que ver, habíamos dicho que si el campo viene en esta dirección, hacia la derecha, el campo E, lo que pasaba cuando yo ponía un momento dipolar, cuando ponía, perdón, un dipolo, en alguna dirección a ese dipolo, que tiene un cierto momento dipolar P, era que este iba a tender a rotarse y a alinearse con el campo. ¿Sí? Ay, no sé por qué se escucha otra voz, no sé si... ¿Me escuchan bien? Sí, había un micrófono abierto, profe. ¿Qué? Sí, Había alguien con un micrófono abierto. Ah, bueno, no importa. No, pero era porque a veces empiezo a escuchar voces y es que se me cortó la conexión y por ahí se vuelve a conectar y está la gente hablando, de que se perdió algo. Bueno, entonces decíamos, tau lo habíamos definido como R vector P, ¿sí? Bueno, R vector P era la definición general. En este caso lo habíamos definido como P vectorial E, ¿sí? Para el caso de un dipolo. Pero, digamos, independientemente de esto, digo, el momento dipolar, entonces, en módulo, tau es P por E por el seno del ángulo θ, ¿sí? El máximo de esto se va a dar, P y E son constantes, se va a dar cuando el seno de θ sea máximo. Θ es el ángulo que forma el P con el vector campo eléctrico, ¿sí? Ese sería el θ. Entonces, el máximo se da cuando el seno de θ es máximo, ese ángulo θ va a variar entre 0 y 180, entonces el seno de θ máximo, si θ vale 90 grados, y el tau máximo entonces va a ser P por E, por el seno de 90 que vale 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá en este costado? Lo calculo. P vale 6,1 por 10 a la menos 30 coulomb sobre metros. E 2 por 10 a la 5 newton sobre coulombios. Si se fijan, estos coulombios que están en el numerador se me van a ir con estos coulombios del denominador y por eso les queda en newton por metro el tau. ¿Sí? Consistente con todas las definiciones de tau que hemos visto. Y acá hace el grafiquito. En este caso, cuando estoy perpendicular al campo, el momento de torsión es el máximo. ¿Sí? En el segundo punto me pregunta, ¿cuál es la energía potencial cuando el momento de torsión alcanza su valor máximo? La energía potencial era la que habíamos definido acá. U era menos P escalar E. Si yo estoy en el momento de tensión máximo, de torsión máximo, o sea que si yo estoy acá con θ igual a 90 grados, ¿qué pasa con la energía potencial? La energía potencial U en ese momento vale menos P por E por el coseno de ese ángulo θ, que es el coseno de 90 grados. ¿Sí? Hace 0. Claro, este coseno me da 0 y entonces la energía potencial vale 0. ¿Sí? Que es consistente con lo que yo había definido. Había definido que era el punto de referencia, ¿sí? Lo habíamos dibujado acá. Fíjense que este dibujito es el mismo que estamos presentando acá abajo. E y P son perpendiculares, que es lo que tienen acá en el punto B. La energía potencial para θ 90 grados es 0, el coseno de 90 vale 0. En el punto C dice, ¿en qué posición la energía potencial tomará su valor máximo? Bueno, la energía potencial dijimos
era menos P escalar E, ¿sí? Entonces, si yo analizo que U es menos P escalar E, ¿sí? Esto es menos P por E por el coseno del ángulo θ. Entonces, el valor máximo y el valor mínimo van a depender del coseno de θ, ¿sí? Para encontrar el valor máximo, como acá hay un menos, y estos dos son positivos, el valor máximo va a ser cuando el coseno de θ sea mínimo, ¿sí? Entonces, U máximo, si coseno de θ es mínimo. Y el mínimo del coseno, ¿cuándo se da? Cuando tita es 180. Claro, cuando el coseno, o sea, coseno de θ igual a menos 1, que quiere decir que θ vale 180 grados. Perfecto. Entonces, cuando θ vale 180 grados, estamos en este punto de acá, o sea que estoy con el vector momento dipolar apuntando, en este caso, hacia la izquierda, y el campo eléctrico E apuntando hacia la derecha. El valor, la energía potencial, tiene su valor mínimo, dice, en la posición θ igual a 0, o sea, cuando el momento dipolar ya se alineó con el campo. O sea, en este caso tendría la carga menos Q ahí y la carga más Q en este sentido, ¿sí? Y en este caso tendría la carga menos Q acá y la carga más Q acá, ¿sí? Por eso el vector P tiene esa orientación, ¿sí? Recuerden, el vector P va siempre de la carga negativa a la carga positiva. Ahora, fíjense esto. Si ustedes tienen, en este caso, ¿no? En este caso, estoy con la energía potencial en su valor mínimo, o sea que ya no tiende más a moverse. Está en la posición de equilibrio estable. Ahora, en este caso, la energía potencial es máxima. Es un equilibrio inestable, ¿sí? Es como que estoy, ¿se acuerdan, no? Si estoy en un punto acá de energía potencial máxima, es como que apenas hago un movimiento ya va a tender, porque busco siempre posiciones de energía potencial mínimo, o sea, busco estar acá, en un punto de equilibrio estable, donde si me muevo un pedacito, vuelvo a la posición de equilibrio estable de la mínima energía, ¿sí? Entonces digo, este punto es de equilibrio inestable. Bien, punto de equilibrio. Ahora, fíjense que si tienen las cargas en esa posición, ¿qué pasa con las fuerzas? Tengo menos Q acá y más Q acá. ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica si el campo eléctrico tiene esa orientación? Sobre esta carga menos Q, la fuerza eléctrica, sobre más Q, la fuerza eléctrica va hacia allá. Fq. Y sobre menos Q, la fuerza eléctrica va hacia allá. F menos Q. Esas dos fuerzas, si lo miran un poquito más, sí, el dipolo, que era todo esto, digamos, el dipolo era, ahí tenemos el momento dipolar P, el dipolo, que eran estas dos carguitas juntas, cuando las analizamos juntas, tiene fuerza nula, fuerza neta nula, pero si se fijan no hay momento de torsión, porque esas dos fuerzas no están haciendo una cupla, tienen la misma línea de acción, ¿sí? El tema es que estoy en un equilibrio inestable, entonces apenas me muevo un cachito de ahí, ya va a tender a girarse y a orientarse a esta posición, ¿sí? Así que eso no les tiene que generar mucho ruido. ¿Estamos? Por la duda de que a alguno por ahí se le ocurra pensar en eso, que justo en este punto no hay cupla, el tema es que apenas cualquier movimiento que existen, digamos, porque si estamos pensando en una molécula de agua hay vibraciones, hay cosas que no podemos, no va a estar fija en el espacio, entonces esos movimientos existen en realidad, son movimientos aleatorios muy chiquitos que enseguida van a tender a que mi dipolo termine alineado con el campo. ¿Está claro? Bueno, espero que más o menos esté. Entonces,
más o menos los problemas con dipolos, los problemas con dipolos más o menos van a estar en este, ahí lo habían copiado el problema. Van a estar dentro de estas cosas, o sea, le van a preguntar el momento de torsión, la energía potencial, ese tipo de cosas. No va a haber mucho más que eso. ¿Quieren que hagamos uno ahora de ley de Gauss, como para empezar con ese tema? Es como variadita la clase de hoy. Tienen un poquito de todo. Sí, profe, dale. ¿Hacemos uno? ¿Qué? No, que sí, que sí. Bueno, hacemos uno de ley de Gauss, de la práctica. Ahí la busco. No sé si hicieron algún ejemplo en la teoría, en la clase de teoría tuvieron la oportunidad de que les resuelva algún ejemplo o... Sí, No, profe. lo único que hicimos fuimos dando los diferentes casos, pero específicamente no resolvimos ningún ejercicio. Bien. Bueno, yo les digo, el 1 y el 4 los tengo para pasárselos en videíto. Así que ahora lo que podríamos hacer es ver el 2, por ejemplo, que es más o menos sencillo, más corto. Entonces podríamos ver el 2. Les dejo los otros dos para que los miren en algún momento cuando ustedes quieran el video, y la clase que viene haríamos los que nos quedan, que serían 3, 5 y 6. ¿Sí? Y si queda alguna duda, por ejemplo, de los videos, ustedes me dicen y charlamos, pero ya charlamos sobre las dudas, no sobre el problema completo. Como les anticipé, quedaron un poco largos los videos, no sé si porque demoro mucho en graficar, porque hablo lento, ustedes lo evaluarán después, pero digamos, la idea es más que nada poder ir completando todas las prácticas, que si ustedes tienen alguna duda tengan un lugar donde ver las dudas. Como les digo, por ahí no tienen necesidad o ganas de verlo completo, o quizás lo ven, algunos de estos mismos problemas los pueden encontrar quizás resueltos en un libro, eso es como a ustedes les quede mejor. Por supuesto, la idea es que tengan la oportunidad de ver alguna explicación o de tener alguna explicación de los problemas, pero no es que la única fuente posible sean lo que les damos nosotros. Entonces, creo, estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? La pantalla. Profe, ¿qué van a dar? ¿2 clases vos y 2 clases el otro profe de práctica? Y algunas veces sí, salvo que haya algún problema, sí. En general nos vamos a repartir así. Perfecto. O sea, por ahí puede ser que tengamos algún inconveniente y cambiemos el tema de... Se van a dar cuenta por quién les manda la invitación, quién les da la clase. Porque, digamos, si la mando yo, la voy a dar yo, y si la manda Gustavo, la va a dar Gustavo. Bueno, entonces vamos con la práctica 2, el problema 2. ¿Qué me dice el problema 2? Me dice, encuentre el campo eléctrico E a una distancia R desde una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud lambda, ¿sí? Entonces me pregunta, ¿cuál es el campo E a una distancia R de una línea de carga de longitud infinita? Entonces vamos a ponerle longitud infinita y carga constante por unidad de longitud lambda. Entonces esto es, lambda es la carga por unidad de longitud,
Y fíjense que me dice que lambda es constante y que lambda es positivo. ¿Sí? Entonces, el esquemita mío sería este. Yo tengo una línea de carga de longitud infinita, ¿sí? Y quiero encontrar, voy a buscar, voy a decir, tengo un punto P por acá, que está a una cierta distancia R, y quiero calcular cuál es el campo eléctrico en ese punto P, ¿sí? A una cierta distancia. Lo voy a poner más cerca al punto porque me va a quedar. ¿Sí? Tengo el punto por acá, que está a una cierta distancia R, y quiero calcular cuál es el campo eléctrico en este punto. ¿Sí? El campo eléctrico ahí está en un punto P. Entonces, para poder calcular el campo eléctrico, nosotros en todos los problemas que podamos, vamos a usar cuestiones de simetría. ¿Sí? Siempre que se pueda que haya cierta simetría, la vamos a usar. ¿Por qué la vamos a usar? Porque nos va a simplificar la resolución. O sea, cuando no haya simetría, nosotros vamos a tener que ir a la integral, toda la definición completa y hacer las integrales, y qué sé yo. Cuando haya simetría, vamos a poder usar lo que sería la ley de Gauss. ¿Qué nos decía la ley de Gauss? Nos dice, díganme si por ahí no vieron algo en la teoría, si no lo llegaron a ver, cortamos, digamos, y seguimos con otra cosa, o cortamos ya la clase, no sé. Pues no sé bien hasta dónde llegó Daniel. Pero la ley de Gauss decía que la integral del flujo del campo eléctrico sobre una cierta superficie cerrada me iba a dar la carga total encerrada sobre epsilon 0. ¿Sí? La carga total encerrada por esta superficie. Y esta superficie iba a ser una superficie ficticia, una superficie cerrada, pero una superficie ficticia. No es que a mí me den la distribución de carga y yo ya conozca cuál es la superficie cerrada, sino que yo la voy a elegir apropiadamente de forma de que me sea fácil calcular esto, que es el flujo del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la voy a elegir apropiadamente? Mirando la simetría del problema. En este caso, si se fijan, si tiene una línea infinita, no importa, si ustedes están a una distancia R de este punto, no importa si ustedes están ubicados acá o están ubicados más arriba, bueno, siempre que estén a la misma distancia R, o si están ubicados más abajo, siempre que estén a esta misma distancia R. Tampoco les va a importar estar de este lado, o estar de este lado, o estar atrás, o adelante, o en cualquier lado. O sea que, si ustedes están moviéndose alrededor de una circunferencia de radio R, alrededor de esta distribución de carga, el campo tiene que ser igual. No se tienen que dar cuenta, es indistinguible en qué posición están ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer usando eso? Vamos a tratar de identificar qué dirección tiene que tener el campo eléctrico. ¿Sí? Como esta distribución de carga, decíamos, es positiva, esta tiene una distribución de carga lambda, que es positiva, el campo va a ser saliente, ¿sí? Y como decíamos, tiene que ser indistinguible en qué punto estoy, entonces no puede tener una componente que no sea perpendicular a la distribución de carga, porque si no, yo, digamos, tendría que poder distinguir la posición en la que me encuentro. Entonces, el campo eléctrico va a ser perpendicular a esta distribución de carga y saliente. O sea, en un punto como este, el campo eléctrico va a tener esta dirección. ¿Sí? Y eso se va a mantener en todas las circunferencias. Siempre va a ser saliente. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos eso, ya conocemos la dirección, vamos a poder elegir cuál es la superficie que vamos a elegir. La superficie está cerrada e imaginaria, la vamos a poder definir.
¿Por qué? Porque digo, si este problema tiene simetría alrededor de esta línea, es una simetría cilíndrica, si es alrededor de un eje. Entonces, lo que voy a elegir como superficie cerrada es un cilindro. ¿Sí? O sea que la superficie cerrada va a ser un cilindro de longitud L y radio R. Entonces, si me dibujo ese cilindro, yo me dibujo un cilindrito, bueno, de cierta longitud L y de radio R, esto tiene longitud L y radio, va a tener radio R, bueno, también tiene un dibujito. Radio R. Como decíamos, el radio es R y la longitud es L para este cilindro. ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo va a ser la integral esta que tengo aplicada a esta superficie, a este cilindro? Y la integral de E diferencial S sobre ese cilindro cerrado, o sea, si es un cilindro cerrado estoy considerando las tapas, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa? Tienen la integral de E de S sobre la superficie lateral del cilindro, más la integral sobre las tapas de E de S. Pero ¿qué pasa en las tapas con el campo eléctrico y con el diferencial de superficie? Este diferencial de superficie, no sé si lo vieron todavía, pero el diferencial de superficie va a ser perpendicular a la superficie, ¿sí? A la superficie sobre la cual estamos integrando, o sea, en este caso perpendicular a la superficie lateral y en este caso perpendicular a la tapa, ¿sí? Entonces, en la tapa superior el diferencial de superficie va a ir hacia arriba, ese en la tapa superior, y el DS en la tapa inferior va a apuntar siempre hacia abajo. ¿Cómo es entonces el DS con respecto al campo eléctrico? En cualquier punto de la tapa. Perpendicular. Perpendicular. Perfecto, es perpendicular, muy bien. Entonces, si son perpendiculares, esto que es un producto escalar, me da 0, ¿sí? Porque el campo eléctrico es perpendicular al diferencial de superficie en cada una de las tapas. ¿Sí? En cambio, en la superficie lateral, el campo eléctrico viene en esta dirección y si miran en un pedacito de superficie alrededor de ese punto, el diferencial de superficie va a tener la misma dirección que el campo eléctrico, ¿sí? Va a ser, o sea, paralelo al campo eléctrico. Entonces, en este caso, el E y el diferencial de S son paralelos, ¿sí? E es paralelo. Sí. Perdón que la corte, pero es para avisarle que ahora a las 12 tenemos inglés. Sí, No, quedan la 2 versión minutitos, ya te redondeo el... Dale, sí, sí, sí. En 2 minutos te lo termino. Este diferencial S, entonces son paralelos. Con lo cual esto que nos queda la integral sobre la superficie lateral de, si es un producto escalar y son paralelos, nos queda directamente el producto de los módulos. E diferencial S. ¿Sí? A su vez, sobre esa superficie lateral, ese valor del campo eléctrico va a ser constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque E depende solo de la distancia R a la distribución de carga. No depende de, habíamos dicho, no depende de qué punto alrededor de la línea estoy, porque es simétrico, tiene simetría cilíndrica. Entonces, solo de R. Entonces nos queda que esto es E por la integral del diferencial de superficie sobre la superficie lateral de ese cilindro, ¿sí? Agrego otra hoja.
decíamos, E integral sobre la superficie lateral del cilindro del diferencial de superficie. Si estoy integrando el diferencial de superficie sobre una superficie, eso nos queda E por la superficie lateral del cilindro, ¿sí? Y la superficie lateral del cilindro nos queda, si tienen un cilindrito acá, de radio R y altura L, lo habíamos dicho, es 2πr por L. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calculábamos la superficie lateral? Es como que cortamos en un costado, lo abrimos, esto tiene longitud L, y esto es el perímetro del borde, acá de la circunferencia, nos queda 2pi por radio. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Ahí les termino ya. La carga encerrada por ese cilindro, si ustedes tienen acá, esa era la distribución de carga, que antes la dibujé en azul, pero ahora me quedó en rojo. La distribución de carga dijimos que tenía una carga por unidad de longitud lambda. Si la estoy considerando en una longitud L, la carga encerrada va a ser la carga por unidad de longitud por la longitud que estoy considerando. Así que es lambda por L. Conclusión, tienen que E por 2πr por L es lambda por L sobre epsilon 0, simplifican esta L, con lo que les queda, que el campo eléctrico E es lambda sobre 2πr o 2pi epsilon 0 por R, ¿sí? O sea que el campo eléctrico les va a quedar, el campo eléctrico en función de la distancia les queda con una variación 1 sobre R. Esto, si lo quieren escribir en función de K, les queda, si no escribo mal, 2K por lambda sobre R, ¿sí? Y, por supuesto, es radial, pero no es el mismo, digamos, no es la misma dirección radial que si tienen una carga puntual. Fíjense que es radial en forma cilíndrica, ¿sí? O sea que acá viene acá, pero no es que sale de un punto, sino que sale, no sé cómo dibujarlo, pero no es radial respecto de un punto, sino respecto de un cilindro. Y ahí quedaría terminado el ejercicio. Profe, ¿podés volver un segundo a la hoja atrás? Que tengo que copiar una cosita. Le saco foto. Sí, Después se lo subo a esto. Yo le subo ahora Listo. el PDF y le subo la grabación. Y ahí quedaría terminado este. Yo después le voy a subir los otros dos que les dije. Bueno, nos vemos la clase que viene. Listo, profe, Dale, profe. genial. Listo, profe, Gracias. adiós. Buen fin de... Gracias, profe. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Profe, Decime. una pregunta. Sí. No, te quería preguntar, ¿de dónde sale el lambda L? Que vos llamás a la Q encerrada, la llamás lambda L. Porque te habían dicho que la línea tenía una carga positiva por unidad de longitud lambda, ¿sí? Entonces, si vos estás considerando la carga que encierra tu superficie, si la longitud de tu cilindro era lambda, la carga que encierra es lambda por la longitud del cilindro, o sea, lambda por L. Ah, Equilibra la carga que contiene el pedacito de alambre que vos encerraste con el cilindrito ese. Entonces, lambda por L. claro, ahora sí, ahí entendí. ¿Sí? O sea, Perfecto, no profe. encerrás la infinita carga que tiene esa línea, sino solamente si tu cilindro tiene una determinada longitud, encerrás la densidad de carga por unidad de longitud por la longitud que vos determinaste. En este caso, lambda por L. Perfecto, profe. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Bueno, de nada.
Nos vemos, buen fin de. Nos vemos. Termino la reunión ya.